Ok, el primer tema del que les voy a hablar es la clasificación de los contratos. Es unilateral, es aquella que genera obligaciones solamente para una parte del contrato. La bilateral es aquella que el contrato genera obligaciones, pero para ambas partes, para los dos contratantes. La onerosa es un tipo de contrato en donde ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. La aleatoria es aquella clase de contratos jurídicos bilaterales de naturaleza onerosa. El contrato aleatorio vienen regulados en los artículos en los artículos del 1790 al 1808 del Código Civil. En estos definen que el contrato aleatorio es una de las partes o ambos recíprocamente se obligan a dar o a hacer alguna cosa en equivalencia de los que otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado. El contrato oneroso tiene como rasgo distintivo a que le impone a su deudor la obligación de sanear la evicción, es decir, que en el caso de que la cosa o el objeto padezca vicios, el acreedor va a ser privado de esta. Y el deudor tiene la obligación de amparar o indemnizar al acreedor de esta obligación. En alguno de los ejemplos del contrato oneroso sería o compraventa o el arrendamiento. Okay. El arrendamiento es una relación que tienen entre dos partes contratantes mediante el cual se produce una cesión por un tiempo indeterminado de un bien o un servicio. Un convenio expreso permite amparar los daños que sufra o cause el vehículo en caso de utilizarlo o de forma diferente a la que está indicada en la política. La nulidad es la situación genérica de invalidez del acto jurídico que provoca que una norma. La rescisión es la anulación de un contrato u otra obligación legal. Un caso fructívo existen cuando el suceso que impide el incumplimiento de la obligación no era percibible usando una inaligencia normal, pero debe haberse podido evitar. Se pudo haber evitado esa situación. Bueno, que hay varios requisitos para dar de alta un bien inmueble destinados al arrendamiento, que número uno sería la presentación del título, es decir, la escritura pública del contrato de arrendamiento. El número 2 es el pago de impuestos de transmisiones particulares. El número 3 es el pago de gastos necesarios para la correcta inscripción, los cuales dependen de la renta o de la duración pactada. En el artículo 7.721 del Código Civil del Estado de México nos dice que el comodato es un contrato por el cual uno de los dos contratantes concede gratuitamente a usar el uso del bien o de otro, y el otro contrae la obligación de individualmente. El artículo 7.722 habla que el contrato de comodato tuviere por objeto bienes consumibles, deberán ser destinados idénticamente, exactamente los dos. El artículo 7.723, cuando el comodato tuviera por objeto bienes consumidos, deberán ser restituidos idénticamente, exactamente igual. Y el artículo 7.724
Los administradores de bienes ajenos solo podrán dar en comodato, previa autorización judicial, los bienes confiados a su resguardo y a su autorización, claro. El artículo 7.1000 habla sobre la fianza, y la fianza pues es un contrato en el cual la persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo llega a hacer. El artículo 7.1001 habla sobre la fianza legal, que es pues una fianza simple de alguna forma. La fianza judicial es la que dice que el fiador no gozará del beneficio de exclusión, ya que el deudor principal pues no la tiene. La fianza convencional surge con la voluntad del acreedor y del deudor fiador. La fianza gratuita se constituye no solo a favor del deudor principal, sino a la del otro fiador también. El 7.1002 habla sobre que la fianza puede asumirse dependiendo de ambas partes. El 7.1003 habla de la garantía, pues que la garantía esta no se puede aplicar sin ninguna obligación. Aún así, existe una obligación personal. El 7.1004 pueden adelantar alguna garantía, pero esta no podrá ser reclamada hasta que sea liquidada. El 7.1005, la persona responsable de esta obligación, más o menos el deudor principal. El 7.1006 nos dice que la persona sería aval. El aval está obligado a dar cierta cantidad en efectivo y el deudor no presta el bien. El 7.1007, los herederos tienen la responsabilidad de estar dispuestos a cumplir las obligaciones del fiador. El 7.1008, el deudor tiene que presentar a cierta persona con un sustento económico bueno para que él pueda absorber esa deuda. El 7.1009 nos habla que en los préstamos el obligado puede exigir un pago si después de hacerlo no se lleva a cabo el contrato, pero pues obviamente está obligado a dar un reembolso. El 7.7010, si la persona responsable no pudiera pagar, se busca a otra que reúna las cualidades y pues tendrá que ser obligada a pagar esta deuda, ya que el otro contratante pues no puede absorber esa deuda. El 7.7011, si el deudor no presenta su aval, deberá ser obligado a saldar la deuda. El 7.7012 habla que la administración de un bien se necesita la fianza, ya que no esté, pues no puede ser aplicada. El 7.7013, si llegara a pedir garantía, constará de la cantidad de que el deudor recibirá, la cual se debiera al saldo de esta deuda. El 7014 habla que la fianza no puede ser válida sin pruebas de una solvencia económica. El 7.7015, si dentro de las partes llegara a haber alguna anomalía, las personas que firman este contrato pues son las responsables de algún fallo que llegue a haber dentro de el contrato. El artículo 7.1016 nos dice que el artículo anterior no es válido si la persona comprueba su solvencia requerida en los artículos anteriores. El 1017 dice que los pagos quedarán sujetos al régimen que marquen los documentos. El 1018, el aval
puede aceptar o no las obligaciones del contrato. El 7.1019, el deudor puede renunciar al contrato por nulidad, recesión o liberación. El 7.1020 nos dice que no es obligado a pagar antes del deudor y pues sus bienes, claramente. El 7.1021 dice que el pago se aplica tomando el valor de los bienes para cubrir cierta parte de la deuda. El 7.1022 tiene varias fracciones. La fracción 1 nos habla que si el fiador pues no está de acuerdo. El 2 de la insolvencia del deudor. La 3, si el deudor no vive dentro del Estado de México. El 4 es que si el fiador es dueño del negocio de la fianza. Y por último es la 5, que pueda ubicar el deudor, ya que haya varias formas de cobrar esta deuda. Ahora les voy a hablar sobre los elementos de validez. Primero tiene que ser de una forma legal. Esto quiere decir que es la manera en que se externa la voluntad. Es el conjunto de elementos sensibles que eventúen a la expresión de la voluntad. Por lo tanto, todo contrato tiene necesariamente una forma de negocio jurídico. Debemos entender la manera en la que pues este se realiza. La falta de forma no impide que este sea creado o constituido, pero sí la causa de nulidad. No es forzosamente nulo porque puede convalidarse dándole la forma legal, pues se trata de una nulidad relativa que puede compurgarse con alguna ratificación del acto. Tampoco tiene que tener vicios. Eso sería el error, la violencia, el dolor y la lesión. El error en derecho, o refiriéndonos a lo de los contratos, se invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contrataron. Si el acto de la celebración se declara por ese motivo o si prueba por alguna circunstancia del mismo contrato que se celebró en falso supuesto, ese sería por algún motivo, por otro ese sería el error. La violencia si se da cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen el peligro de perder la vida o la honra o la libertad, salud o alguna parte considerable de los bienes del contratante. El dolo, cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en alguno de los contratantes alguna vez conocido. La lesión consiste en la desproporción exagerada de las prestaciones que las partes deban dar recíprocamente dentro del acto jurídico. Otro elemento de validez es la licitud, que la licitud es el objeto del contrato en el contenido de la conducta del deudor, aquello a lo que se obliga y el motivo o fin en el propósito que induce a su celebración por eso es que se obliga. Ok, ahora les voy a hablar sobre el contrato mutuo. Este puede definirse como aquel contrato por virtud del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir, ya sea en forma gratuita o con interés, la propiedad de una suma de dinero o algún bien fungible a otra persona llamada mutuario, quien por su parte se obliga a devolver un cierto plazo otro tanto de la misma especie o calidad. El mutuo contrato traslativo de dominio, ya que a través de este se transfiere la propiedad de una cantidad de dinero o de algún bien fungible. Bienes fungibles son aquellos que tienen algunas
respecto de otros mismos. Pueden, más bien es el mismo poder liberatorio al momento de efectuarse el pago. Los elementos de existencia es uno, el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades entre mutuante y mutuario sobre la creación de la obligación del dar. El 2 sería el objeto, que este se clasifica en directo e indirecto. Cuando se habla del objeto directo, se trata de la creación de obligaciones y derechos para ambos contratantes. Los elementos de validez igual son 2, sería la capacidad, que esta se requiere para la celebración de la ley. Más bien es para la celebración de la misma idea, del mismo contrato, pero pues es lo que la ley exige. La ausencia de vicios es en el consentimiento. El mutuante es responsable de los prejuicios que sufre el mutuario por mala calidad de vicios ocultos. La licitud, que es el objeto, motivo o fin. Es un elemento que consiste en que el objeto es indirecto. Y la forma, el mutuo es el contrato que no requiere la observancia de un formalismo en virtud de que puede celebrarse de manera verbal. Ahora les voy a hablar sobre lo del arrendamiento. El arrendamiento existen varios tipos. Sin embargo, todos tienen en común que generan compromisos financieros para alguna empresa en términos de los pagos que deben realizar por utilizar pues los bienes. Este tipo de financiamiento es proporcionado tanto por empresas manufactureras de equipo capital como, por ejemplo, más bien un ejemplo de esto sería que los maquiladores sería que los fabricadores de autos, por ejemplo en este caso de camiones, así como por instituciones financieras tales como bancos e instituciones. Ahora el artículo 7.655 nos habla sobre a partir de ese artículo habla sobre el contrato mutuo. El mutuo es un contrato por el cual una persona denominada mutuante, se obliga a transferir la propiedad de una cantidad de dinero o de otros bienes fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver el otro tanto del mismo valor y calidad. El 7.656, si el contrato no ha fijado plazo para la devolución de lo que ha sido prestado, se analiza el contrato y se llega a un acuerdo. En el 7.657, la entrega del bien presentado se hará en el lugar acordado en el contrato, o en este caso verbalmente. El 7.658, cuando no se especifica un lugar, se observan las reglas. El 7.659, si no está en las posibilidades el mutuario de recitar el género, que deberá pagar el valor del bien presentado que tenía que estar en el tiempo y en el lugar en el que se lleva a cabo el préstamo. El 7.660, basado en el préstamo de dinero, el deudor deberá pagar devolviendo una cantidad igual o la que recibió de acuerdo a la ley. El 7.661, el mutuario es el responsable de los daños y modificaciones que sufre el mutuante por la mala calidad o vicios ocultos del bien prestado. El 7.662 dice que no es nulo el mutuo que se celebre el menor para adquirir los alimentos que necesite. El 7.663 dice que está permitido estipular algún interés por el mutuo, ya consista en dinero. El 7.664 dice que el interés legal que sea aplicable
será el costo porcentual promedio de la capacitación del dinero que se registró en la Banca de México. El 7.665 dice que el interés puede ser legal o convencional. El 7.660 dice pues que se realizará lo que establezca el contrato. El 7.667 dice que cuando el interés convencional se encuentre desproporcionada, el atender, más bien que esté fundado, y se dé al extender y se ha abusado del apuro. El 7.668 dice que sea el convenio un interés más alto de que el legal, el deudor después de 6 meses desde que se lleva a cabo el contrato. Y el 7.669 dice que las partes no pueden estar bajo ninguna pena de nulidad convenir de antemano los intereses que se capitalicen y produzcan algún interés.